La verdad que por ahí hematología es como referente en las enfermedades poco frecuentes, no solo porque muchas se parecen a enfermedades hematológicas, sino que también dentro del equipo trabaja una médica clínica pediatra, que es la doctora Laisy Rodríguez, que tiene entrenamiento en las enfermedades poco frecuentes, ¿no? Cosa que cuando a mí me invitaron yo no podía más con todos los temas y no me metí. Algo para destacar de lo que comentó Alejandra es esto que decía de que el médico sabe menos que el paciente, y es así. Hay médicos que se ofenden con esto, pero la verdad que en la Facultad de Medicina o en todas las residencias que hacemos, estas enfermedades son dos renglones, o sea, no podemos saber todo de todo. Y lo más probable es que nunca en la atención clínica que tengamos un paciente con una enfermedad poco frecuente. Pero, ¿qué pasa? Si yo no la conozco, no la puedo pensar y no la puedo diagnosticar. Que una de las enfermedades, bueno, Gaucher era mi miedo, sabía mucho Gaucher, pero ¿será que alguna vez podré diagnosticarlo? Y bueno, cuando uno conoce la enfermedad es fácil. Un poquito, la charla está un poquito bajada de nivel médico porque también está pensada para la población en general. Las enfermedades poco frecuentes son enfermedades que tienen poca prevalencia en la población y cada país va poniendo, de acuerdo a la cantidad de población que tiene, cada cuánto consideran poco frecuentes. En Argentina, en una ley que se sancionó en el 2011, se habla de enfermedad poco frecuente cuando es un caso en 2000 nacidos vivos. En la actualidad, dentro de este título de poco frecuente, hay, fíjense, entre 6.000 y 8.000 enfermedades y cada vez se van sumando nuevas enfermedades porque los diagnósticos hoy en día, el diagnóstico genético ha dividido muchísimo en otras patologías. Por ejemplo, hace poco tuve una charla de anemias, de plaquetopenias congénitas, y la doctora que daba la charla era mayor que yo decía que no le entiende de esto porque era TZ25, TH5, cosas que antes eran 5 enfermedades, ¿no? ¿Qué características? ¿Por qué las englobamos todos en una misma bolsa? Porque tienen características que son comunes, que muchas las ampliaste muy bien, Ale, que a veces comparten características clínicas similares, en realidad se manifiesta como cualquier cosa, es muy heterogéneo. Lo que sí comparten es que son hereditarias, la mayoría, que son crónicas, que a veces esta cronicidad lleva a la gravedad o lleva a la muerte, que requieren un manejo multidisciplinario. Si yo sola como hematóloga manejo un Gaucher, me voy a perder un montón de cosas que tienen que ser compartidas con el traumatólogo, con el osteólogo, con el neurólogo, el oculista. O sea, en realidad son pacientes que tienen que ser englobados por un equipo, porque siempre está afectando más de un sistema, ¿no? Con respecto a la provincia, no tenemos un grupo armado de enfermedades poco frecuentes, sino que sabemos quiénes son los que saben más del tema. Habitualmente en pediatría o pasan por nuestro servicio o por el hospital de día clínico o por neurología, o sea, tienen varios lugares por donde entrar o gastroenterología, y una vez que tiene un diagnóstico es como que hasta tenemos para pacientes grupitos de WhatsApp que cuando viene fulanito comentamos y tratamos de verlo todo. No hay un grupo armado con el título, ¿no? Bueno, como les decía, el 80% de un cartelito afuera que decía son enfermedades hereditarias, pero congénitas, malformativas,
alternativas, digamos, pero también entran dentro de este grupo otras enfermedades, como las enfermedades reumatológicas, inmunológicas, algunos tipos de cáncer. Los cánceres en el niño son enfermedades poco frecuentes de por sí, pero hay algunos que tienen una incidencia de 1%, 0,5, 0,3% anual, que se imaginan que es rarísimo, y para adquirir experiencia en eso se junta la gente que tiene más pacientes, ¿no? Tiene cosas que han sido buenas, como el avance genético, donde uno con un estudio puede confirmar la enfermedad o puede definir qué tipo de gravedad va a tener esa enfermedad. ¿Sí? Si está el gen, va a ser leve, y si está el gen, sabemos que tenemos que darle un mejor tratamiento. Y las características negativas es esto que estuviste hablando bien, la dificultad diagnóstica, que tiene que ver muchas veces en que uno no sabe o no piensa. La mayoría de los pacientes, cuando llegan a un centro que uno puede sospechar, han pasado por muchos médicos, ¿sí? No hay una atención multidisciplinaria, esto sobre todo, fíjense acá en Posadas, en pediatría, los especialistas están. En Noverá hay alguna especialidad, pero el resto de la provincia no tiene especialistas fuera del cirujano, que tampoco hay en todos lados, ¿no? Bueno, falta de información, que por esto justamente que salen estos festejos de los días D, para hacer visibilizar, y siempre que pasa el día D aparece un paciente, o siempre le damos una charla, por ejemplo, hemofilia es una enfermedad poco frecuente también. Cuando hablamos de hemofilia, en Noverá o un poquito más allá, siempre aparece un paciente. Dificultades al acceso en el tratamiento, porque son drogas muy caras, que tienen una gran carga social y económica para el país. Dificultades en la vida educativa y laboral, porque si el paciente se tiene que ir una vez por semana a infundirse a un hospital, la verdad que son 4 enfermedades al mes, eso va sumando, y a veces esas cosas no se entienden a nivel educativo ni laboral, ¿no? El retraso diagnóstico, fíjense, en países muy buenos como Estados Unidos, es más o menos un año el tiempo que se tarda en 1/3 de los pacientes. O sea, acá hay pacientes con Gaucher que han tardado muchísimos años en tener el diagnóstico. En Argentina no sabemos cuánto es el retardo diagnóstico en general, ¿no? ¿Qué cosas también retrasan el diagnóstico? La pesquisa neonatal engloba un montón de enfermedades que son poco frecuentes, pero no son todas, engloba 6, 8, que son como las más frecuentes. Hay un desconocimiento general de todas estas enfermedades. Me gustó eso que está frente a la Facultad de Medicina, o empezar a implementarlos dentro de la currícula de la facultad, porque eso hace que uno ya la piense desde antes. Nosotros cuando sospechar cáncer infantil empezamos a dar charlas en la facultad acá en el último año. Bueno, esto de consultas en distintos lugares. Las enfermedades poco frecuentes muchas veces comparten síntomas, pero comparten síntomas parecidos por ahí a una gripe, a una, qué sé yo, un golpe, entonces por ahí va pasando desapercibido mucho tiempo. Incluso algunas que son muy visibles, como el chico con hemofilia, que tiene moretones por todos lados, y lo primero que acusamos es por el pH. También uno no piensa que puede ser una enfermedad, ¿no? No se jerarquiza esta relación médico-paciente. La inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo
a diagnosticar, pero esto de tocar al paciente, de ver, de preguntar, son enfermedades crónicas, muchas no se manifiestan todos los días. En un periodo pasa, estoy bien, otra vez, entonces hay que tener empatía y hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, y bueno, lo que hablábamos de que no hay formación en esto. Un poquito para comentar los síntomas que pueden aparecer o que son más frecuentes: el retraso del crecimiento, el deterioro neurológico. Algo que llama mucho la atención es, por ejemplo, un chico que viene bien, ya se empezó a sentar, empieza a caminar y de golpe empieza a perder pautas, deja de sentarse, deja de comer solito, ictericia prolongada, apneas, organomegalias, el hígado o el vaso grande. Dismorfia significa que son diferentes, una carita rara, una manito diferente, unos piecitos, ¿sí? Eczema, lesiones en piel, hay enfermedades poco frecuentes que dañan muchísimo a la piel, como la ictiosis o como la mastocitosis, que tenemos un paciente que en tantos años de carrera es la primera vez que tengo un paciente. Y lo veo porque puede favorecer a enfermedades oncológicas. Bueno, internaciones frecuentes, sin un diagnóstico, enfermedades respiratorias crónicas, sin un diagnóstico de qué es lo que pasó. Bueno, la clasificación, existe una clasificación en la web, tiene esa cantidad de páginas, y es esta, donde uno puede buscar cuáles son categorizadas como enfermedades poco frecuentes. O sea, entrando a eso sabemos lo que estábamos preguntando hoy de la celiaquía. Bueno, eso es por un lado para ponernos en tema. Y una de las enfermedades lisosomales de depósito es esta, que es la enfermedad Gaucher. Bueno, la enfermedad Gaucher, esto está explicado con términos mucho más fáciles, pues les pongo la fórmula, el circuito, la verdad que es difícil de entenderlo, pero esta enfermedad es un trastorno que se hereda, ¿sí? Que va a afectar o va a tener la imposibilidad de degradar una grasa que está dentro de las células que se llama glucocerebrosidasa. Son patologías de estas, de ALA, de una alteración lisosomal, de depósito lisosomal. Y es causada ¿por qué? Porque la enzima que tiene que degradarla o está muy baja, o no está, o no funciona, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que no se puede degradar se va a ir acumulando en las células, y esas células donde se acumulan son los macrófagos, los que se encargan de los detritos, de los restos celulares, de destruirlos, de reutilizarlos. Y los macrófagos están en todo el cuerpo. O sea que esta enfermedad, como está en el lisosoma, está en todo el cuerpo, en todas las células. Entonces vamos a tener depósitos de las células en el hígado, en el vaso, en la médula ósea, en el hueso, en el cerebro, ¿sí? Y los síntomas van a depender de esto. Si está depositado en el hueso, me puede dar dolor al principio, cuando hay edema, cuando hay un infarto, pero a medida que va pasando el tiempo puede deteriorar el hueso tanto que lleva fracturas patológicas, ¿sí? Por eso ella decía, sin un tratamiento, y voy a llegar a todo eso. Si yo hago un diagnóstico precoz y le pongo el tratamiento antes del año del diagnóstico, una vez que diagnostiqué, tengo que hacer todo el trámite para ver si le puedo conseguir que reciba la medicación. Lo ideal es que sea antes del año del diagnóstico,
porque se ha visto que más allá del año es como que las complicaciones son cada vez más graves, ¿no? Entonces, uno puede encontrar este deterioro. El vaso, el hígado van aumentando de tamaño paulatinamente porque se depositan las células de Gaucher. Entonces, ¿qué pasa? Me ha pasado un pacientito que se cayó de la cucheta y el médico que lo revisó encontró un vaso grande, no tenía nada, pero un vaso enorme, y lo derivó para estudio. O sea, fíjense, por una caída de cucheta diagnosticamos Gaucher. Cuando afecta la médula ósea, ahí se fabrican los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. La médula es el caracú de los huesitos, se fabrican todo en el niño, en todos los huesos. ¿Y qué pasa? Como está infiltrada por estas células de Gaucher, encima esas células activan todo un mecanismo de inflamación, hace que todo lo que se fabrique menos o deje de fabricarse. Entonces vamos a ver que los glóbulos rojos están bajos, que las plaquetas están bajas, los glóbulos blancos están bajos en la última parte, ¿no? Y el sistema nervioso central, hay formas de la enfermedad que afectan más, ¿no? Uno le hace un líquido-cefalorraquídeo, le hace una punción lumbar y se pueden ver incluso células de Gaucher. La aparición de estos síntomas es muy variable y la edad inicia. Este era un dibujito que quise hacer, que yo para pasar de A a B necesito esa enzima, la glucocerebrosidasa se llama, y si no hay, el A es lo que se acumula, ¿no? Esta enfermedad, la genetista es muy básico lo que puse, pero bueno, es para que se entienda, es una enfermedad autosómica recesiva. Eso quiere decir que tengo que tener el gen malo de mamá y de papá para que se forme, para que se exprese la enfermedad, para que se vea la enfermedad. Los papás habitualmente no tienen síntomas, no tienen nada, no tienen por qué tener, sino que son portadores. Y el gen que fabrica la enzima que nos falta se llama GBA. Esto es importante cuando se describió cómo era genéticamente. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un asesoramiento genético y hoy por hoy uno puede decidir jugarse a tener otro hijo que pueda tener la enfermedad o no. O sea, uno les da las herramientas, la familia es la que decide, ¿no? Se puede realizar el estudio genético en el país, lo que no, pero se manda, hay una gran red de médicos que hacemos Gaucher, está liderada por el doctor Berisman del Hospital de Niños de Gutiérrez, y bueno, a través de los contactos se han hecho genéticos que se hicieron en realidad en la radio. Casi todos los pacientes tienen. Y esto un poquito para contarles cómo es la transmisión, o sea, lo que está en negro representa al gen GBA. Nosotros tenemos dos genes GBA, uno que anda y el otro que no anda, en ese caso, ¿no? Si se hereda, me voy a acercar. Si se hereda, este niñito hereda el gen que no anda de la mamá y del papá, va a ser un niño que como heredó los dos genes que no andan, no va a tener la enfermedad Gaucher, no va a tener producción de la enzima. Si hereda solamente uno de los genes del papá y un gen sano de la mamá, va a ser un varón, probablemente portador, igual si hereda la niña de la misma manera. Ahora, si tiene la suerte de que heredan los dos sanos, no va a tener la enfermedad ni va a ser portador. No sé si se entendió. Sí. Entonces, en cada embarazo, y eso es lo que más cuesta hacer entender cuando uno da la cesárea, en cada embarazo yo tengo un 25% de probabilidades de tener un niño enfermo,
50% de tener portadores y 25% de tener niños sanos. O sea, esto es para cada embarazo, porque me pasa que hemofila tiene la misma herencia y me pasa que te dicen, no, yo la tuve uno, no la he tenido. Y no es así. Y a veces cuesta mucho hacer entender. El diagnóstico, bueno, hay países que lo vieron en el estudio que se hace cuando al recién nacido del talón, hay países que como la frecuencia es muy alta, que es Israel más que nada, lo tienen dentro de esa pesquisa neonatal. Si nosotros hacemos una prueba de detección y es positiva, si bien es altamente probable que tengan la enfermedad, se debe mandar otro tipo de estudio para confirmar. ¿Sí? En nuestro país no hacemos el screening, pero hacemos ante sospecha. Y lo que más alerta para hacer el estudio son encontrar un vaso grande y plaquetas bajas. Con eso es medio obligado mandar el estudio, pero estamos mandando otro tipo de pacientes también, como enfermedades con mucho dolor óseo, con fracturas patológicas inexplicables, como que bueno, en la práctica diaria uno no manda solo eso, sino manda otras sospechas, ¿no? ¿Qué se hace en esas pruebas? El dosaje de esa enzima, hitotrexidasa, que aumenta en la enfermedad. Si bien no es el diagnóstico exacto, pero es útil también para seguir, una vez que tengo el tratamiento, debería empezar a bajar los niveles, ¿no? El diagnóstico es sencillo, es esto que les decía, se toma una muestra, se pone en cartón, los cartones en filtro, digamos, que son como un papel secante, ¿se acuerdan? Es lo mismo, y se deja secar 24 horas a temperatura ambiente y luego lo enviamos a Buenos Aires. Hoy por hoy esto no tiene costo para nadie, para el que lo quiera hacer. Hay que firmar consentimientos para enviar porque son muestras biológicas y los dos laboratorios que tienen tratamiento para estas enfermedades pagan y se encargan de hacer esto. Cuando yo tuve mi primera paciente que tiene 18, 19 años, yo tenía que pagar el Estado, era súper carísimo, más engorroso mandar, o sea que hoy esto ya está muy aceptado y la verdad que es muy fácil hacerlo y no es doloroso, ¿no? Luego que tenemos lo que mandamos en el cartón es positivo, seguramente el laboratorio nos llaman para pedirnos muestras de sangre, ¿sí? Para medir eso que está ahí, la actividad de la enzima, la actividad de la lisogel-1, que también se usa como marcador de enfermedad hoy por hoy, las pruebas genéticas, que es lo que le decía que habitualmente mandamos fuera del país, y la médula ósea la puse porque está dentro de los estudios que figuran para padres y eso, pero la verdad que cuando uno sospecha claramente que es un Gaucher, no le pide más la médula ósea, sino la prueba del cartón, ¿no? La médula ósea es aspirar un poquito del caracú y mirar qué hay ahí, y lo que se puede ver son células de Gaucher. Son unas células grandes, son estos macrófagos llenos de una sustancia dentro del citoplasma. La prueba se puede hacer a los miembros de la familia, y si yo tengo un niño que tiene la enfermedad, debería hacerle a sus hermanitos de mamá y papá. ¿Para qué? Para saber si soy portador, y ha pasado también de que son enfermos, pero que no tienen síntomas todavía. Fíjense que hablábamos de que hay un caso cada 40.000 a 100.000 nacidos vivos en algunos países, pero
Fíjense, Israel en los judíos Ashkenazi es uno de cada 850. Es muchísima cantidad de pacientes, es muchísimo gasto en salud, pero también tienen otras opciones en cuanto a embarazo, ¿no? Todos saben si soy portador o no, entonces buscan de no juntarse con otro que es portador o buscan inseminarse de otra manera, o sea, están en otro nivel en cuanto a costos, ¿no? ¿Y por qué a los judíos? Porque este tipo de judíos vieron que son como que no se juntan con otros gitanos, vieron que se juntan dentro de la misma casa. Un poco para comentarles, esto es lo tradicional, que hay 3 tipos de enfermedad de Auger. La tipo 1, que es el 98% de los pacientes, habitualmente tienen esto que fuimos comentando, órganos grandes, alteraciones en la sangre y afectación ósea progresiva. Los tipos 2 es, fíjense, neuropática aguda, que es muy grave. Hay hepatosplenomegalia, deterioro del sistema nervioso central y convulsiones desde muy pequeñitos y habitualmente lleva a la muerte antes de los 4 años, ¿sí? En todos los años que yo estoy trabajando, vimos la frecuencia es muy grande. Y la enfermedad tipo 3, subaguda, tiene un poquito de los dos, tiene toda la esplenomegalia, trastorno óseo, la cronicidad, pero empieza a aparecer compromiso del sistema nervioso central y habitualmente más después de la adolescencia, más en la adultez, ¿no? Habitualmente tiene otros tipos de estudios para hacer el diagnóstico, como evaluar los ojos, tiene como nistagmos todo el tiempo, se asocia también a dificultades en la audición, a chromas, o sea, tiene muchas cositas anexas, ¿sí? En este momento una paciente de edad que tiene 27 años, que la veo también yo a veces, porque está grande y bueno, le cuesta mucho que le siga a alguien en adultos, estamos viendo si la catalogamos un tipo 3 ahora, fíjense, desde que nació casi tiene tratamiento. Pero esto es lo que, como una división muy rigurosa, que en la realidad no es así. Hay como una mezcla de cosas y esta es el nuevo tipo que hacemos de diagnóstico, estando de acuerdo a la gravedad del fenotipo, a cómo se manifiesta, las tipo 2 que les dije que se morían antes del año como muy graves, y la tipo 1 que fíjense que hasta puede ser asintomática, el hermanito al que le hicimos el estudio. Las manifestaciones óseas, viscerales, que son las manifestaciones para dar las hematológicas, pero fíjense, hay un compromiso neurológico, se vio que está asociado con más frecuencia a un Parkinson precoz. ¿Sí? Los pacientes 30 años, 40 años pueden tener un Parkinson. También en recién nacidos se ha visto que puede asociarse a hidrocefalia y a calcificación de las válvulas cardíacas, desorden en los movimientos oculares que les comentaba recién, epilepsia, ictiosis congénita. Esto los chicos nacen muertos, si son morfinados, o sea, fíjense, hidrofetales, o viven poquito tiempo porque no pueden, no tienen una barrera especial como la piel para mantener nuestro metabolismo interno, ¿no? Así que esto es como lo vemos ahora, como que se ha ampliado el tema del diagnóstico, ¿no? Y un poquito para recordarles, la tipo 1 era la más frecuente, los síntomas pueden aparecer en cualquier momento, pueden tener trastornos hemorrágicos, moretones por la caretopenia, problemas óseos, hepatosplenomegalia, agrandamiento del hígado graso,
enfermedades pulmonares, ¿sí? La pulmonar es muy limitante y suele tener el tipo, que nos decía tipo 2 fatal, bueno, es grave. La OYE tipo 2, que bueno, ya les comenté, pero a veces es un niñito que no funciona, que tiene el hígado y vaso grande, se puede confundir con otras enfermedades infecciosas transmitidas durante el embarazo, y la verdad que llega a una muerte temprana, ¿no? Y la tipo 3, aparte todo lo primero, organomegalia, pero se le suma este movimiento ocular anómalo que se llama movimientos arcádicos. Yo conocí esa palabra como ayer, no sabía que existía. Dificultad en el desarrollo, convulsiones, sordera y la aparición también de gauchelomas, que son como tumores de célula de Gaucher. En el país creo que hay 4 y si uno busca bibliografía hay muy poquita porque es, dentro de lo raro es rarísimo. Y nosotros en Misiones tenemos 2, así que... Yo tengo una. ¿Sí? ¿En qué parte? En el abdominal, Sí. peritoneal. Sí. Tengo que pasar por la biopsia primero y ahí me lo confirman que es un célula de Gaucher. Se controlan las cosas, no parece. No, y bueno, se está viendo a ver si hay otro tratamiento que pueda ayudar, ¿no? La terapia, lo que decíamos, tiene que ser de tipo médico y es individualizado. No es lo mismo para todos. Esto que decía de la infusión, ¿qué es? Bueno, el tratamiento es de reemplazo enzimáticos, que es darle lo que no tiene. ¿Sí? Darle la enzima que le falta. Hay 2 en el país, que son a todos lados, la hemiglucerasa y la veraglucerasa. La dosis es la misma y se aplica en forma endovenosa en goteo cada 15 días. En el país, los laboratorios, también las empresas de laboratorio, casi todas tienen un servicio para el paciente donde va una enfermera o alguien de salud a hacerle la infusión a domicilio. Con eso se ha logrado también que la adherencia sea mejor y uno pueda cumplir más del 80% del tratamiento. En realidad, el que no cumple el 80% es porque no le llegó la medicación, no es porque no la haga, porque es como que hay un compromiso importante, ¿no? Lo importante es que esto es de por vida y que no tiene cura o por vida, ¿sí? Cuanto antes se comienza, no voy a tener el deterioro óseo, no voy a tener, sobre todo lo óseo es lo que más limita a lo largo de la vida, ¿sí? Estas endovenosas no mejoran el sistema nervioso central. Para tipo 2 uno puede usar, pero mejora solo la organomegalias, la citopenia, pero no pasa la barrera hematoencefálica, no pasa el cerebro. Hay otra terapia que se llama reducción del sustrato. Lo que está depositado lo empieza a sacar para afuera y va al metabolismo. Esa terapia es vía oral, es una pastilla, no es para todos los pacientes porque creo que es 2 veces por día. Hay que saber si la toma o no la toma, o sea, no es, tiene para un paciente que el endovenoso le cuesta hacerse, la pastilla es muy probable que no la tome. Es para personas que tienen pocos síntomas, pasa el sistema nervioso central, por eso hoy por hoy hay estudios de investigación del Hospital Gutiérrez y otros hospitales de Buenos Aires lo están haciendo, donde se asocia la primera endovenosa con la vía oral para mejorar el sistema nervioso central. Se sabe, se está viendo que es mejor, pero la incorporación de pacientes en Argentina todavía es muy poca. Bueno, terminé y esto les traje, estuve esta semana en un congreso americano de hematología
donde en una charla de hemofilia un taiwanés cerró así la conferencia y por supuesto yo en esa charla no estaba, me pasaron todos mis compañeros, mirá este loco, Sandra. Así que bueno, orgullosa de lo que tenemos en la provincia y bueno, también del sistema de salud que tenemos que comparando, hablando, te habrá pasado esto que te pasó, hablando con gente del mundo, ¿no? Pero hablando cuando hablo con gente de otras provincias, la verdad que Misiones estamos muy por encima y yo a veces ni opino porque no es que me da vergüenza, pero me da vergüenza pobre que no tienen nada, medicaciones por ahí muy básicas, no hablamos de medicaciones muy básicas, así que bueno, no sé si entendieron, quieren preguntar algo. Muchas gracias.